esta hora, el deporte y una opinión documentada, a cargo del periodista Bruno Espósito. Es un escándalo esto que ha sucedido en San Juan el último domingo, cuando Perú se retiró de su encuentro que jugaba el último del triangular para clasificar al Mundial de Voleibol Mayores el próximo año en Italia. Perdía por 2-0, también caía en el tercer set y no había razón alguna para que se actuara como dispuso el técnico coreano, director técnico de la Selección Nacional de Voleibol Femenino de Perú, que obligó al retiro de nuestro seleccionado. Aduce, según se entiende, que hubo un reclamo porque se vio en las imágenes de la televisión, reclamo que no fue aceptado, por supuesto, por los jueces, y que además excedía de cualquier cometido que puede tener un entrenador, más allá de mostrar su discrepancia, que ya había sido objeto de una tarjeta amarilla que se le había mostrado el árbitro de Torre. Pero lo cierto es que hubo un momento de inercia, nadie se explicaba qué es lo que pasaba, las jugadoras de pie, el técnico con expresiones como son en él muy habituales, incomprensibles, una persona además que no habla castellano, que no sé cómo se dirige a sus pupilas, no estaba en ese momento, o por lo menos no se veía en ese momento a la jefe de equipo, en este caso a la señora Rosa García, miembro del directorio de la Federación Peruana de Voleibol. Lo cierto es que fue un momento de tensión, de situaciones incomprendidas, que no se llegaba a entender qué es lo que podía estar pasando, pero lo cierto es que el árbitro, como corresponde, cruzó sus brazos y por lo tanto decretó la terminación del encuentro. Hemos perdido frente a Argentina, pero al margen de la derrota es realmente la vergüenza, la indignación que se ha sentido, creo, en lo que a una actitud fuera de lugar, que el voleibol peruano en su historia jamás ha protagonizado un hecho de esta naturaleza, que por supuesto al coreano le entrará por un oído y le saldrá por la otra, ¿no? Por el otro oído, porque él no entiende y seguramente en su manera de interpretar las cosas vaya usted a saber qué es lo que puede estar pensando frente a una decisión tan fuera de lugar que nos ha perjudicado y que mañana, según he tenido oportunidad de leer, este miércoles se va a pronunciar la Confederación Sudamericana de Voleibol, que seguramente castigará como corresponde a la Federación Peruana de Voleibol. Al margen del castigo, al margen de la decisión, yo creo que nosotros en el Perú tenemos que tomar una decisión, y es cancelar en el momento al técnico coreano. No más, no va más al frente de la selección, no puede seguir en la Selección Nacional de Voleibol Femenino. Nosotros invocamos a la junta directiva que preside el señor Linares, que creo cometió un atropello cuando a principio del año canceló al señor Chico, el técnico brasileño, y después se ufanó de decir que traía por 4 años a este señor Hong, que indudablemente le quedó ancho el cargo, que no sabe el castellano, que no tiene diálogo con las jugadoras y que además es un insolente, porque lo que ha pasado con el voleibol peruano le pone realmente una cruz a nuestro deporte de tanto prestigio, con tan buen nombre, trayectoria, registros indudablemente magníficos a nivel olímpico, a nivel mundial, a nivel sudamericano, panamericano, etcétera, que no tiene por qué ser manchado por un individuo, ¿no?, como este sujeto que se ha permitido hacer una cosa así por algo absolutamente inadmisible. Reclama por una decisión arbitral, no se siente contento, le dan una tarjeta amarilla, ahí no necesita conocer el idioma, pero sabe que es una amarilla, que es una advertencia, y encima se resiste a que el equipo vuelva al campo de juego, y por lo tanto no permite que el partido continúe, y esto obviamente tiene que ser objeto de una sanción por parte de la Confederación Sudamericana de Voleibol y por parte de la Federación, porque la Federación, señores de la Federación, está en la obligación de sancionar, no, la mala crianza, el capricho, el berrinche de este sujeto que nos está indudablemente metiendo en un lío que no merecemos. No hablemos ni siquiera del partido en sí, yo creo que ya no cabe,
¿no?, del 3-2 del viernes perdiendo frente a Colombia y del 3-0 antier ante Argentina, pero creo que es momento de reflexionar que la Federación Peruana de Voleibol tiene que tener un poco de mayor seriedad, cuidado, madurez. No podemos cambiar a un técnico como Chico, ¿no?, por un individuo inexperto, sin ninguna, yo creo, valía, porque no la tiene, además una valía moral que no la tiene. El tipo promueve, ¿no?, que un partido se deje de jugar solamente porque él está en desacuerdo con un árbitro. Eso ciertamente es inaceptable. Y yo transmito a ustedes, amigos oyentes, mi enojo, mi fastidio y, por supuesto, pido que no se pierda el equilibrio en lo que se refiere a la sanción que le debe imponer la Federación, le debe imponer el IPD y la comunidad propia seguidora del voleibol a este individuo que dirige, o creo que ya no debe dirigir más, a Perú. En Callao Super Radio, la emisora del deporte, comentó el periodista Bruno Espósito. Golazo, más de 4 décadas de periodismo singular, cobertura única, transmisiones sin ver la televisión. Golazo de Callao Super Radio, al servicio del hombre y del Perú. Universidad a las peruanas, contribuyendo al crecimiento del país. Educación de calidad, 17 años de labores académicas acreditan nuestra trayectoria. Universidad a las peruanas, más de 100.000 estudiantes en una gran aula. El Perú. La piratería es un delito. Transmitir viendo la televisión es un delito de los piratas radiales. Esta es la hora de Mundo Voley. Callao Super Radio presenta su programa especializado dedicado al vóley nacional e internacional, bajo la conducción de David Rodas. Cada martes y jueves a las 6:30 de la tarde, en este punto del dial. Buenas tardes, amigos de Mundo Voley, aquí en Golazo y Callao Super Radio. Estamos una vez más con todo el panorama del voleibol nacional e internacional en este su programa Mundo Voley. Pues el día de hoy es realmente preocupante tener que hablar de aspectos extradeportivos que han sucedido y que ya son de conocimiento universal. Y ese es el término, porque esto ha trascendido más allá de la familia del voleibol, más allá de la familia del deporte peruano. Esto ya ha sido difundido de tal forma que viene a ser el papelón del año que lamentablemente viene a manchar los colores del voleibol y el deporte peruano en general. Por supuesto, nos referimos a los incidentes que sucedieron en San Juan, Argentina, en el marco de la última fecha del premundial de mayores femenino, en el cotejo entre las locales y Perú. Y bueno, primero que nada queremos expresar aquí nuestro profundo rechazo a una actitud inapropiada, totalmente salida de lo que son los márgenes de lo que podría haber sido un reclamo justo que originó el técnico coreano, el profesor Hong, al momento de hacer un reclamo por una falla arbitral. Y hay que ser claros, la falla hubo, pero no era para reclamar de esa forma y tampoco era motivo para causar un retiro vergonzoso de la cancha. Se tenía que continuar el partido, se tenía que luchar o por lo menos dar la mayor resistencia ante un equipo que ya en la cancha nos había superado y ya en la cancha había ganado en justa batalla su boleto para Italia 2014. Argentina nos ha pasado de pe a pa, a tal punto que con un equipo B y en nuestra casa nos mandó un 3-0. Eso, por supuesto, es en referencia al sudamericano en Ica, que sin necesidad de mandar a sus titulares, salvo Lucía Fresco, nos
apabulló en la cancha. Nos dio el 3-0, con el cual decía que ellas son las segundas en Sudamérica, y así lo son. Nos duele aceptar esta realidad, pero es así. Pero bueno, como decía al inicio, tenemos que ir a lo extradeportivo, porque lo extradeportivo es lo que está en boca de todos y es lo que lamentablemente, y subrayo esta palabra, lamentablemente es lo que se tiene que analizar. Y es que la actitud de este señor Hong ha hecho que tengamos una salida vergonzosa, humillante y que da pie a burlas por parte de nuestro equipo nacional. Se ha manchado la tradición del voleibol nacional de una forma que va a ser muy difícil de que se pueda olvidar. Va a quedar siempre en la memoria este papelón que nos tocó vivir, y sin querer salvar responsabilidades, aquí el culpable principal, por supuesto que es el profesor Hong, y hay que ver qué medidas tomar, y también no podemos dejar de mencionar que hay que analizar por qué se trajo a este técnico coreano y quiénes lo hicieron, y que asuman también el papel de la responsabilidad que les corresponde, sea pequeña o sea grande, pero ellos tienen la responsabilidad por haber elegido a un técnico que no hablaba el español, que no se amoldó al grupo y que nos mandó a hacer uno de los papelones más grandes en el deporte peruano en lo que a la historia reciente tenemos. Si hace unas semanas estábamos analizando y celebrando la designación de Lima como sede de los Panamericanos, la segunda fiesta multideportiva más grande de este planeta, ahora tenemos que estar refiriéndonos a una actitud humillante que nos ha puesto contra las lonas en el deporte que queremos y que es el voleibol. Pues ahora vamos a hacer el análisis. ¿Qué es lo que puede pasar después de este episodio? Primero que nada, tenemos que ser bien claros, y nosotros aquí en la radio informamos en base a lo que tenemos como argumentos sólidos, investigando, preguntando, si es el caso que no tenemos el conocimiento necesario como para hacer para dar información. Y en primer lugar hay que definir muy claramente, este torneo es un premundial que es organizado por la Confederación Sudamericana de Voleibol, no por la Federación Internacional. Por lo tanto, el único ente que puede dar un castigo es la Confederación Sudamericana, y no como en otros medios y también en redes sociales se está expresando que va a ser la Federación Internacional que nos va a aplicar un castigo. Por favor, no a la desinformación, es la Confederación Sudamericana. Ahora, eso sí, hay que poner un acápite. Si es que la Confederación Sudamericana ve que el daño causado, la agresión o la falta, para ser más exactos, la falta que se ha cometido es de un carácter fuerte, ahí puede elevar una solicitud para que la Federación Internacional de Voleibol nos dé un castigo aún más grande. Pero aquí, por lo menos hasta donde todos nosotros tenemos conocimiento, no ha habido una agresión de palabras mayores. Ha habido una falta vergonzosa, ha habido un comportamiento no deportivo, eso sí, y lo tenemos que decir con todas las letras. Perfecto, eso sí ha habido, pero no ha habido una agresión de tal tamaño que se pueda pensar que la Confederación Sudamericana tiene pie como para elevar una falta un expediente a la Federación Internacional. Eso, por lo menos, hasta donde todos tenemos conocimiento, no ha pasado, por lo tanto no hay que especular. La sanción vendría por parte de la Confederación Sudamericana. Ahora, también, seamos sinceros, esto es también, ¿hasta dónde va a llegar la sanción? Va a ir de acuerdo a cómo la muñeca dirigencial peruana actúe. Si ellos son rápidos, eficientes y logran tener el peso dirigencial en la Sudamericana lo más sólido posible, la sanción puede ser pequeña o hasta, ¿por qué no haber sanción? Porque se necesita revisar el expediente del árbitro y también del veedor
del torneo, de esas 2 personas, va a depender hasta dónde puede llegar la gravedad de la falta para la Confederación Sudamericana. Y de ahí vienen los atenuantes de los dirigentes peruanos. Los dirigentes, por supuesto, de la Federación Peruana de Voleibol, y también los dirigentes peruanos que son parte de la Confederación Sudamericana de Voleibol. Pero ahí viene el gran detalle, que nosotros no tenemos dirigentes peruanos en puestos claves en la Sudamericana. ¿A quiénes tenemos? Tenemos a la señorita Gómez de la Torre en la comisión de televisión. Ella es del canal que apoya al voleibol. Tenemos al doctor Tai en la comisión médica. Tenemos al árbitro Celada en la comisión de arbitraje. Y tenemos en la comisión de organización deportiva al expresidente de la Federación Peruana, al señor Castro, Juan Castro. Y de ahí no tenemos más. Porque en todas las otras comisiones, y ustedes lo pueden revisar en internet, eso está ahí publicado, o están argentinos o brasileños en los puestos claves. Y secundando a ellos hay uruguayos, paraguayos, colombianos. Es decir, nosotros no tenemos nada. Y ahí vamos a perder. Si es que para la Confederación Sudamericana de Voleibol este es un expediente caliente, un expediente con gravedad, nadie nos va a salvar en la Sudamericana y solo vamos a depender de los atenuantes que que sustenten los dirigentes peruanos. Entonces por ahí estamos perdidos. En la Sudamericana nadie nos va a defender, porque una persona de la comisión de arbitraje, de la comisión médica, de la comisión de televisión, no va a tener el mismo peso dirigencial que los que están en las comisiones más fuertes, que son el directorio general, o si no, las comisiones de eventos deportivos. Ellos son los que tienen el peso en la Sudamericana. Nosotros no tenemos eso. Entonces, estamos analizando el panorama. Nosotros no podemos decir que nos van a suspender, que nos va a caer una sanción económica, porque todavía no sabemos qué es lo que está atrás. Pero sí podemos analizar el panorama, en dónde se va a elevar el expediente. Y ese es el lugar. Un lugar donde no hay dirigentes de peso peruano. Ahí estamos en una situación de alerta roja. Esperemos que la Sudamericana tome conocimiento de cómo han sido los eventos. No han sido las jugadoras las que se han negado a jugar, sino ha sido el profesor Hong en una actitud arbitraria. Ahora, lo que se ha visto en la televisión y lo que sabemos es que Rosa García, la presidenta de la delegación, fue allí a la cancha a hablar con Hong, y cuando ella está hablando con Hong ya había el árbitro del partido, el primer árbitro, dado por terminado el cotejo. Por lo tanto, ya no era posible que ella pueda decir nosotros vamos a continuar aunque el profesor Hong no quiera. Ya no había esa posibilidad, porque ya estaba cerrado el cotejo. Ahora, si ella llegó rápido o lento a la cancha, no lo sabemos porque la televisión ya la enfoca después de que el árbitro ha cerrado el cotejo. Entonces, el día de hoy, como ya es de público conocimiento, a las 7 de la noche, se ha citado para una conferencia de prensa donde se va a dar mayores alcances de esto. Tenemos que escuchar, por supuesto, la otra parte. El profesor Hong tiene derecho a dar su descargo, y esperemos que así sea, porque es justo tener las dos versiones. Eso no solamente es la base de la justicia, sino también del periodismo, y es lo que nosotros necesitamos para tener un panorama, para poder dar una opinión que, o por lo menos saber los detalles para que nos lleve a conclusiones. Por lo pronto, sabemos que hemos salido no solamente derrotados, sino hemos salido humillados de la cancha, y eso es algo que va a ser muy difícil de dar vuelta. Ahora, viendo a futuro, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Será que
tenemos que soportar 2 años más, o 3 años, perdón, lo que resta del ciclo olímpico con este profesor Hong, porque de acuerdo a lo que se dijo en la ceremonia de presentación de los comandos técnicos el año pasado, el profesor Hong venía por 4 años, hasta Río 2016. Y nos preguntamos, ¿se puede continuar con este entrenador teniendo este tipo de comportamientos? Pues la respuesta es obvia. Se tienen que hacer cambios, y se tienen que hacer cambios, pero ya no pensando en el futuro corto, porque por lo menos el próximo año para mayores solo vamos a tener la Copa Panamericana. En casa perdimos la clasificación para el Gran Prix del próximo año, y ahora en Argentina hemos perdido la clasificación para el Mundial Italia 2014. ¿Qué otros torneos hay en agenda? Hay los Juegos Suramericanos, lo que antes se llamaba ODESUR, pero esto, hasta donde tenemos entendido, o va a ser categoría sub-23 o va a ser con jugadoras de la categoría infantil. Todavía esto, por lo menos a la prensa, no se le ha dado mayor detalle, por lo tanto, lo que sí queda prácticamente descartado es que sea categoría mayores, porque en el tiempo que va a ser los Juegos Suramericanos en Chile, que es marzo, las atletas en lo que se refiere a la categoría adulta están abocados a sus ligas, entonces es prácticamente imposible de que se pueda llamar para que vayan a selección nacional. Entonces habría que esperar la confirmación, pero parece que va a ser de una categoría sub-23 o una categoría infantil. Todavía no se tiene la confirmación. Entonces, el próximo año solo tenemos para mayores Copa Panamericana, y ahí acabó el asunto. Y bueno, ya al siguiente año, en 2015, vendrían ya lo pesado, que vendría a ser el sudamericano, también la posibilidad de clasificar al Gran Prix por la vía de la Copa Panamericana, y, ¿por qué no, una Copa del Mundo? Pero bueno, eso ya es soñar. Nosotros lo que tenemos que abocarnos ahora es a buscar un entrenador que pueda reemplazar a este profesor Hong, y ojalá que sea un peruano. Y no lo digo por chauvinismo, pero creo que ya es momento de incentivar a nuestros buenos entrenadores, que con virtudes y defectos ellos hacen patria aquí, y creo que alguno de ellos merece oportunidad. Nombres, todos sabemos quiénes están en capacidad. Esperemos que se nombre alguno con experiencia, con ganas de trabajar, y que pueda ser el comienzo de una escuela, así como Brasil, así como Argentina. Ellos tienen muchos entrenadores nacionales, ¿por qué no nosotros? Porque tenemos que ambicionar eso, y eso es trabajo de la federación, incentivarlo a manera personal, y no debería de hacerlo, pero me voy a tomar esta licencia. Recuerdo que al momento de que tomó la directiva actual el control de la Federación Peruana de Voleibol, mencionaba que uno de los objetivos era ampliar la escuela de técnicos, pero hasta el momento no se ha hecho. Creo que esto es un buen motivo como para mirar a lo que tenemos en cuanto al nivel técnico, y apostar por uno de ellos, uno o una. Y no doy nombres porque eso ya es entrar en polémica. Lo único que sí se necesitaría es alguien que sea experimentado, que tenga conocimientos actualizados y que tenga visión y ganas de superación. Esos son los argumentos principales que se necesita para un técnico. Y bueno, volviendo a lo que va a ser esta conferencia de prensa, que se ha citado a las 7 en el Olivar de Jesús María, y nosotros vamos a tener el gusto de llevar las incidencias de este acontecimiento. Para ello tenemos a nuestro compañero de labores, Iván Tuesta, ahí, que va a hacer contacto con nosotros para tener la información de primera mano, como ustedes merecen. Y acá Golazo y Callao Super Radio siempre
se preocupa de todos los deportes y cómo no va a ser la excepción el voleibol. Por lo tanto, vamos a esperar un poco el contacto para tener la información ya desde el Olivar, y tenemos que escuchar lo que dice la federación, tenemos que escuchar qué argumentos el profesor Hong ha tenido como para tomar esa decisión. Hubo rumores de que hubo gritos xenófobos contra él, pero eso es un rumor. Nosotros no podemos basar la información en rumores. Lo que necesitamos es la información oficial que hoy día se nos va a dar en la conferencia de prensa que se va a iniciar en algunos minutos, y que, como repito, vamos a tener el gusto de tener la información desde el Olivar con Iván Tuesta. Y bueno, volviendo a lo que es el voleibol, ya saliendo un poco de este capítulo extradeportivo, se vio en la cancha quién es el segundo de Sudamérica, y ese es Argentina. Nos duele, nos molesta, nos puede dar hasta rabieta, bueno, pero es lo justo. Tenemos que reconocer la calidad superior, el mejor desempeño colectivo y también individual de las argentinas en este momento. ¿Son mejores que nosotros? Sí. Y han merecido de pe a pa llevarse el boleto para Italia 2014. Ni Colombia ni Perú le pudieron hacer algo, y eso en la cancha se vio. Ninguno pudo hacerle sombra a este equipo argentino, que con justicia clasifica al Mundial del próximo año. Va a representar junto con Brasil los dos mejores equipos de Sudamérica a esta parte del continente. Y ya es de todos sabidos que en el primer juego de este premundial, Perú prácticamente perdió su boleto al caer en 5 mangas ante Colombia. Luego Argentina ganó fácilmente a las colombianas en sets corridos, y luego vino el episodio penoso del triunfo de Argentina sobre Perú, y que para el resultado oficial ha sido considerado como un triple 25-0, y nos lo tenemos merecido. Hay que ser justos. Esto es por una conducta que no debió de darse. Y ahora, ¿qué consecuencias puede tener esta no clasificación al Mundial? Primero que nada, por supuesto, nuestro equipo, que estaba en pleno cambio, se quedó sin competencias internacionales para el próximo año. No vamos a estar presentes en el Grand Prix porque se perdió en la cancha nuestro derecho. También vamos a estar ausentes en el Mundial del próximo año. Y aquí hay que también hablar sobre una posible invitación que se tenía pensado por parte de la Federación Internacional a los 4 mejores no clasificados del ranking mundial para el Grand Prix. Es cierto esto, pero todavía no había nada en el papel, no había nada que la FIB lo tenga consignado en papel como para decir que esto iba. Era una idea que ellos tenían. Ahora, viendo lo que hizo Perú en la cancha, y nosotros estando dentro de esos 4 mejores no clasificados, ¿nos tomarán en cuenta? Ahí cada uno tiene que asumir su responsabilidad, porque es eso, justamente. Uno tiene que ser consciente de lo que hace y ver hasta dónde las acciones tienen una consecuencia positiva o negativa. Por lo tanto, nosotros con este papelón no creo que estemos dentro de los favoritos de la Federación Internacional, y esto se mueve así, y eso todo el mundo lo sabe. La Federación Internacional invita a los que desea, y esta wildcard o invitación es justamente eso, es un acto de cortesía, de simpatía hacia países, y esta mancha va a valer mucho. Estábamos cerca de tener esa invitación si es que la internacional iba a aplicar ese criterio. Repito, si es que la internacional iba a aplicar ese criterio, estábamos adentro, pero todavía se estaba estudiando otras posibilidades, no había nada en concreto, pero bueno.
Entonces el próximo año vamos a tener un calendario bastante estrecho, que sea motivo para que se hagan los cambios pertinentes. Cambio en el comando técnico parece que debería de ser. Vamos a enterarnos ahora en esta conferencia de prensa si es que se sigue con este profesor Hong, lo que me parecería traído de los cabellos, pero bueno, hay que esperar la información oficial. No podemos dar información que no se basa en hechos. Tenemos que esperar la conferencia de prensa, tenemos que esperar lo que se diga ahí, los descargos, por supuesto, y el panorama que se viene para el futuro del voleibol peruano. Y no debemos de escapar la mención a los Juegos Bolivarianos que tenemos como anfitriones, que esperar a las delegaciones y a jugarlo. Yo no sé con qué ganas van a ir las atletas, pero es así. El deportista tiene que sobreponerse a lo bueno y a lo malo, y bueno, esperemos que, como debería de ser por la gravedad, no haya una suspensión del voleibol. Hay en el reglamento de la Sudamericana, y esto también es bueno señalar, no vamos a dejar de mencionar, hay en el reglamento de la Sudamericana un acápite que dice que este tipo de conductas puede ser sancionado con suspensión de un equipo nacional. Es cierto, y ahí si es que llegase a esa instancia el castigo, estaríamos en un dilema porque estamos a semanas de ser organizadores de los Juegos Bolivarianos, que incluyen el voleibol. Entonces, si al organizador no le permiten jugar, ¿cómo sería este torneo? Es decir, la conducta de este profesor Hong nos ha puesto contra las cuerdas a la expectativa de lo que es lo que puede pasar, y nadie es vidente para decir cuál es el castigo que nos van a dar. Pero de que nos va a dar algo de castigo, parece que sí. No tenemos peso dirigencial en la Sudamericana. La inconducta ha sido notoria, hemos visto todos por televisión lo que ha pasado. Entonces debería haber un castigo, y bueno, esperemos que nos sobrepongamos de esto, y bueno, a tan solo tener que esperar a lo que diga la Sudamericana, y en el caso que eleve el expediente a la Federación Internacional, también ver lo que es la repercusión en la Federación Internacional. Pero de acuerdo a los hechos no llegaría a ese caso. Y bueno, antes de terminar el programa de hoy, vamos a dar un rápido recuento a lo que es lo que más nos interesa, y es el panorama de el deporte en sí, no los aspectos extradeportivos. Con transmisión de Golazo y Callao Super Radio hemos estado haciendo la cobertura de las ligas masculina, categoría mayor, y de la liga femenina en su categoría juvenil, y vamos a hacer un repaso de los últimos partidos. El día jueves 17 se jugó en el Olivar una jornada doble en lo que respecta al torneo femenino juvenil. El Deportivo Huanca ganó al Club de Regatas Lima 3-0, y lo que aquí fue bastante visible fue que la incorporación de las jugadoras Cuba y la jugadora también campeona sudamericana, se me fue el nombre, perdón, no dio pie para que den una respuesta a el Deportivo Huanca. Su accionar fue muy bajo. Tuvo el Club de Regatas Lima una producción muy pobre en la recepción, y fue presa fácil del Deportivo Huanca por 3-0. En el día 18 de octubre, Alianza Lima ganó 3-1 al Club Latino Amisa. Hubo un interesante partido, pero la Alianza Lima, a pesar de ceder un parcial, fue superior, mientras que en el encuentro de fondo el Deportivo Huanca venció en 4 parciales al Tupac Amaru, y aquí hubo sorpresa porque todos daban favorito al Club Tupac Amaru.
mientras que el domingo 20, en jornada triple, el Círculo Sportivo Italiano derrotó en 4 parciales al Latino Amisa. El Deportivo Huanca ganó al Club Divino Maestro 3-0. Bueno, esto sí es totalmente inusual. Y el Alianza Lima derrotó 3-1 al Géminis de Comas en el encuentro de fondo. Un buen nivel, se jugó parejo, pero el Alianza Lima demostró que está en mejor posición que su rival, el Géminis de Comas. Y esto es lo que corresponde a la Liga Nacional Femenina categoría juvenil, que como todas las fechas, Golazo y Callao Super Radio están transmitiendo, y aquí nosotros por supuesto vamos a seguir apoyando el voleibol con toda nuestra cobertura, y aquí también estamos apoyando el voleibol masculino, que también tiene el campeonato que se está realizando en paralelo junto al femenino. Y en lo que se refiere a la última fecha de la Liga Nacional Masculina, la Universidad San Martín derrotó por 3-2 al Casablanca, y el Pirles derrotó en 4 parciales a un Sport Loreto, que es un hueso duro de roer. En realidad, los dos equipos provincianos, tanto el Club Sport Loreto como el Casablanca, han sorprendido. Se esperaba que iban a ser rivales fáciles, se esperaba que iban a sucumbir ante los experimentados de la liga, pero no fue así. Ellos están dando dura lucha, y es bastante saludable que aparezcan equipos de otros lugares, no todo sea concentrado en Lima, y aplaudimos el buen desempeño de estos equipos que están dando buena pelea a los otros participantes en la liga. Y con esto ponemos punto final a la emisión por el día de hoy, y recordemos que vamos a tener toda la información desde el Olivar de Jesús María con Iván Tuesta, informándonos sobre los aspectos que van a ser tomados en la conferencia de prensa, y vamos a ver qué se nos dice por parte de la Federación Peruana. Esperemos que haya luz al final de este oscuro túnel en el cual nos encontramos. Por mi parte eso es todo, muchas gracias, y seguimos corriendo toda la cancha aquí en Golazo y Callao Super Radio. Gracias. Así termina Mundo Voley en Callao Super Radio. David Rodas les dice gracias y será hasta la próxima.